Ok, profe. Bueno, iniciamos la clase de hoy. Para sus compañeros que no se puedan conectar por algún motivo, está siendo grabada para que la puedan ver en el aula virtual, ¿no? Lo que hoy vamos a hacer es continuar con el tema de contactores. Hoy vamos a hacer lo que le indicaba en la consulta. Cómo se selecciona un contactor, tomando en cuenta ciertos parámetros, ¿sí? Que es la categoría del contactor, la potencia de la carga y el voltaje de alimentación de la bobina del contactor. El amperaje no se toma en cuenta porque el amperaje que maneja los conductores es muy bajo, ¿no? Entonces, basado en eso, he subido un enlace donde está este archivo, que son las categorías que ustedes ya consultaron, ¿no? ¿Sí? Aquí está de forma general, usted dependiendo de la normativa o eh, del fabricante contactor, va a encontrar en diferentes normativas, pero generalmente se encuentra así, normal, ¿no? Del AC1 hasta el AC15, AC18, creo que está. Entonces depende mi carga. Por ejemplo, si tengo motores, normalmente en la parte de industrial se utilizan motores de inducción de jaula de ardilla. Puedo utilizar estos dos tipos de categoría, que es el AC3 y el AC4. El que más se utiliza es el AC3 porque son motores de jaula de ardilla normales, el AC4 son especiales. Y por ejemplo, en el caso de cargas capacitivas, que son los bancos condensadores, puedo utilizar el AC6B. Y por ejemplo, también en el caso de sistema alumbrado público, yo utilizaría estos de aquí. El AC5B o el AC5A. En alimentación AC, claro. El más utilizado es el AC5A porque son los tipos de lámparas que se encuentran aún en la actualidad, aunque la lámpara de descarga o de vapor de mercurio de alta presión ya con el pasar del tiempo está siendo obsoleta, ya que se está utilizando lámparas tipo LED. Entonces, en base a esto, vamos a hacer la selección. Por ejemplo, el primer parámetro que yo tomo es esto de aquí. Voy a escribir por aquí. ¿Sí se me escucha? Sí, profe. Bueno, déjenme escribir el texto. Entonces, el primer parámetro que yo tomo en cuenta es la categoría, ¿no? Ustedes buscan, y ya lo hicieron en la consulta, le va a aparecer de esta manera, ¿no?
Categorías de AC1, AC, etcétera, y también en DC. El segundo parámetro que yo tomo en cuenta es la potencia de la carga o la máquina o el elemento que va a alimentar, ¿no? En esto me baso para hallar la potencia o para saber cuánto es la potencia, me voy a la placa. En la placa está indicada la potencia. ¿Sí? Esta es la potencia eléctrica. Y el último parámetro es la tensión de alimentación. Sí. No olvidar que la tensión de alimentación puede ser diferente a la tensión de la máquina que yo voy a alimentar. La tensión de alimentación puede ser DC, puede ser 24, puede ser hasta 220 voltios monofásicos. A diferencia del motor o la carga que puede llegar hasta ser trifásica, voltaje de alimentación es más alto. En base a esto yo hago mi cálculo. Por ejemplo, voy a utilizar un motor jaula de ardilla con la categoría AC3. Voy a escribir por aquí. Para sacar datos, ¿no? Yo sé primero que con mi motor es jaula de ardilla, normal, va a ser AC3. Esa es mi categoría. Ahora, si yo tuviera aquí mi placa del motor, voy a los datos. En la placa indica una potencia. ¿Sí? Esta potencia que está indicada en la placa es la potencia mecánica, es decir, la potencia que va a estar en la salida del motor. Tomar en cuenta que la potencia que ingresa no va a ser la misma potencia que sale. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Si yo mido la potencia de la entrada y mido la potencia de salida, no es la misma. ¿Por qué? Profe, pero cuando estamos hablando del motor, de la potencia del motor. Sí. ¿Por qué la potencia del motor, en este caso, si yo hago la medición en la entrada, no va a ser igual que la salida? Por el campo magnético que se hace dentro del motor. ¿Ya? ¿Qué hace el campo magnético? Por el consumo. Consumo. Puede ser. A ver, en toda máquina, ya sea motor, toda máquina eléctrica, motor, generador o transformador, hay pérdida internamente. Producto del sobrecalentamiento, sobrecarga, esfuerzo mecánico. Entonces, la potencia va a variar. La potencia de entrada siempre va a ser la mayor que la potencia de salida. No existe ninguna máquina perfecta. No existe máquina que genere el 100% de entrada, genere el 100% de salida. Porque así sea la máquina con mayor tecnología, va a tener pérdida. Entonces, si en la placa lo que me va a indicar es la potencia de salida o potencia mecánica. Por ejemplo, supongamos que me indica 2 HP. Yo necesito para seleccionar mi contactor, en este caso necesito la potencia eléctrica. Esta potencia eléctrica es la que está marcada o la que se mide al ingreso. Para que no confundirse, potencia mecánica, potencia de salida, potencia eléctrica, potencia de entrada. Esta potencia eléctrica, por lo tanto, va a ser mayor que la potencia de salida, que la potencia mecánica. En este caso no la va a tener, pero tengo un dato que me sirve bastante, que es la eficiencia. La eficiencia está medida en porcentaje. Supongamos que en este caso
mide 89%. ¿Sí? Yo voy a la placa y dice EFF, 89%. ¿Qué significa la eficiencia en un motor? ¿Qué se le viene a la mente con eficiencia en un motor? ¿Me escucharon? Sí, profe, pero no encuentro ninguna relación. Ya. Bueno, Lo que les indico. podría pensar que podría ser el, Diga. Te escucho. o sea, podría pensar que en relación a la potencia mecánica sería, si dice que es 2 HP, que esos 2 HP se cumplan, o sea, sería que de los 2 HP sería 1 punto y pico, o sea, no van a llegar completamente. No, a ver. No nos confundamos. Esta potencia mecánica es la salida. No la potencia de entrada del motor. Esta eficiencia es lo que me indica, a ver, como le indicaba hace un momento, no existe máquina que trabaje al 100%. Si usted sabe un motor, nunca va a indicar eficiencia 100%. Es decir, que la potencia que ingresa es la misma que sale. Nunca vas, si yo en un motor tengo la potencia eléctrica, que es igual, supongamos 4 HP, la potencia mecánica no va a ser 4 HP, va a ser menos. Porque hay pérdida. El máximo de eficiencia que va a alcanzar es 89% en este motor. O sea, que le podemos restar ese porcentaje, o sea, mandar los 4 HP, que sería el 100%, y le restamos el porcentaje. Exacto. Ahí yo puedo saber cuánto le llega al motor en la salida. En este caso, ¿cuánto le llegaría, por ejemplo? Si fuera 4 HP. Estamos hablando de un 1.90, a ver, 1.9, 1. Estamos hablando de 1.1 de pérdida de porcentaje, ¿no? ¿Verdad? Ya, entonces va a ser 2.9 la mecánica, ¿no? Si usted me dice 1.1, el 11%. Sí, pues 1.1 es la pérdida de la eficiencia, o sea, lo que tendríamos que restarle. Ya. Entonces, el mismo caso, si yo quisiera hallar, yo tuviera como tengo el caso de acá de la mecánica, tengo la eficiencia, pero no tengo la potencia eléctrica, la que necesito. Yo aplico esta fórmula que está aquí. Potencia eléctrica va a ser igual a la potencia mecánica sobre la eficiencia. Entonces, encontrar por ejemplo, EFF en el caso, si se van a la placa. Si usted aplica en esta fórmula, en ese caso, 2 HP no, parece que estoy mal, aquí falta pero no deberíamos transformar este 2 HP en 100%. Sí, espérese. Primero esto de aquí, estos HP, tengo que pasarlo a vatio. ¿Cuántos vatios tiene un HP? ¿Cuántos vatios tiene un HP? Ni idea, profe. A ver. ¿Cómo se saca, profe? ¿Cómo se puede saber cuántos vatios tiene un HP?
Ese es un ¿Cómo se dato, saca la? es un dato fijo. Un HP tiene 746 vatios, ¿no? Ese es un dato fijo. Ustedes se dan cualquier, busquen en internet, de conversión de HP a vatios, sale el mismo valor, 746 vatios. Entonces, en este caso, mi potencia mecánica, ¿cuántos vatios sería? La mecánica. Sería, a ver, 2 por 746. Serían 1492 vatios. Este es el equivalente de la potencia en vatios. O también puede ser 1.49 kW. Es lo mismo. Así. Estas tres magnitudes es la misma, ¿no? Está en HP, está en vatios y está en kilovatios. Solamente lo llevé para 1000 para que diera en kilovatios. Ahora sí, aplico la fórmula. La había sacado. Ya, esta eficiencia tengo esta fórmula aquí. Esta eficiencia yo la voy a dividir para 100 para poder aplicar la fórmula. 89 para 100. ¿Cuánto sale? 0,89. Y con este dato yo hallo mi potencia eléctrica. Potencia mecánica, en este caso utilizaría 1.49 kV. Sí, pero dividido para 0,89. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale la potencia? sale 1.60. 1.67. Ya, 1.67 kV kilovatios. kW. Entonces, esta es la potencia que se mide al ingreso del motor. Si se dan cuenta, es mayor que la salida, ¿no? Siempre tiene que ser mayor que la salida, porque en la entrada no existen pérdidas, solamente en la salida existe la pérdida. Con estos datos, con esta potencia, con esta categoría, que yo sé que es jaula de ardilla, y con el voltaje de alimentación, que eso está depende de la alimentación que voy a darle a la bobina, ¿no? Supongamos que sea 120 voltios, monofásico, ¿no? Con este dato de aquí, con esta categoría y con esta potencia que hallé, con estos tres datos yo me voy para seleccionar mi contactor. Existen muchos catálogos, existen muchas marcas, ¿no? En la parte eléctrica yo tengo ABB, tengo Siemens, tengo Schneider. Ahorita en la actualidad se maneja mucho lo que es Beticino. ¿Sí? Existen muchas marcas de contactores. Ustedes se van al internet y colocan catálogo Siemens contactores. Y ustedes van viendo el catálogo y ven qué contactor cumple con estas características. Que sea categoría C3, que la alimentación para la bobina sea 120 y la potencia de trabajo sea 1.67.
Yo me baso en estos 3 datos, adicional a esto, como le indicaba, normalmente los contactores vienen con un solo contacto auxiliar, ya sea NA o NC. Pero existen marcas que pueden trabajar con 2 contactos auxiliares. Entonces, si yo veo, por ejemplo, un contactor con estas características y veo que ese contactor tiene un contacto auxiliar NA y tengo otro que dice que tiene un contacto auxiliar NA y NC, ¿cuál utilizaría? ¿Cuál compraría? Profe, plantéela, no le entendí muy bien esa parte. A ver, ya tengo mis 3 datos importantes para la selección. Tengo mi categoría, depende, yo indiqué que era un motor tipo jaula de ardilla, yo sé que hace 3. Yo sé que la alimentación para mi bobina es 120 porque esa es la alimentación monofásica que tengo. Y sé que la potencia de la carga es 1.67. Si ustedes buscan en el internet, ponen así, catálogo contactores de cualquier marca, catálogo contactores Siemens, ABB, Schneider, Allen Bradley, Beticino. Ustedes lo descargan y buscan en el catálogo un contactor que tenga estas 3 características. Que sea categoría C3, que la alimentación de la bobina sea 120 y la potencia para la carga sea igual o mayor a este valor de aquí. Para la selección. Pero ahora tome en cuenta otra cosa. Como le indicaba, los contactores en la mayoría vienen con un solo contacto, sea NA, sea NC, y hay casos también que viene NANC. Ahora, si yo tuviera, voy a un catálogo cualquiera, y tengo 2 contactores con estas características, pero uno tiene NA y otro tiene un contactor NA y NC, ¿cuál compraría? ¿Cuál usted compraría? Bueno, preferiría el que tuviera los dos auxiliares, normalmente abierto y normalmente cerrado. ¿Por qué? Pero, o sea, pensando en hacer un paro de emergencia estamos utilizando un motor de potencia que va a ser jaula de ardilla y podría utilizarlo como paro de emergencia. Ya. Ahora, puede ser bueno ese análisis, pero supongamos que en mi caso solamente mi circuito va a servir para parada de emergencia. Mi circuito de mando solamente es para parada. ¿Cuál utilizaría? El normalmente cerrado, sí me serviría. Claro, el NC, ¿no? El, El NC porque el NA no me... O sea, no cumpliría ninguna función. Entonces, usted tiene que hacer el análisis de todo. Primero, para la selección, estos datos eléctricos, y ahora, ¿en qué lugar lo voy a aplicar? Si yo sé que solamente es para parar emergencias, necesito solamente el NC. Pero si voy a hacer, por ejemplo, paro y marcha un motor, yo sé que necesito 2 contactos, ¿no? El NA y el NC. Entonces tengo que buscar un contacto con esta característica, pero que tenga estos 2 contactos auxiliares. ¿Está entendido esa parte de ahí? sí, estoy tratando de dibujar en mi cabeza, profe, pero sí, sí. Sabiendo que de ley necesitamos en paro y marcha, necesitamos un normalmente abierto y un normalmente cerrado. Exacto. En el caso que usted no pueda encontrar el contactor con los 2 y lo necesite, usted puede comprar en bloques. Sabe vender contactos auxiliares en bloques, solamente los contactos. Usted los acopla al contactor que ya tiene en la parte frontal, como le indicaba ese día. Puede comprar más NA, puede comprar NC, o puede comprarlos por si acaso más adelante su circuito vaya a cambiar o lo vaya a modificar. Por eso depende de lo que usted necesita. Pero ahí sería como para, por ejemplo, ella sería un costo extra, pues, profe, pero sabiendo de que yo ya necesito tal configuración, ya de una vez me puedo ir a buscar el contactor que necesito, que ya venga con Exacto, los auxiliares que necesito. exacto. Por ejemplo, en el caso de paro de emergencia, yo sé que solamente es para emergencia, no va a cambiar. Ese circuito solamente tiene un botón de paro.
no va a cambiar, entonces solamente va a utilizar un NC. Pero si quiere hacer un proceso más, más paradas en motores, más marcha en motores, yo puedo añadirle más contactos auxiliares. Comprar el bloque para hacer cambios, modificaciones más adelante. Bueno, creo que está más o menos entendido, pero vamos a hacer más práctico para que se entienda mejor. Profe, el capture de esa parte Profe. de lo que es, ahorita puso, por ejemplo, del HP, cuántos vatios representado en HP. Por ejemplo, de aquí. Se le fue. Se le fue el audio. Algo estaba diciendo. No, que nos dé chance nada más a capturar esto para poder seguir practicando con lo que usted puso. Ya. Sí, sigan nomás. Ya, profe, ya puede seguir. Ya, profe, una pregunta tengo yo. Dígame. Profe, yo he visto, como decir, en los Esmeril, son motores, pues, y vienen con una medida, como decir, de un cuarto. ¿Ya? Sí, ahí, ¿a qué se refiere? Como si dice a un cuarto de HP, ¿cómo se saca? ¿Hay alguna otra fórmula? Es 0.25 HP. ¿Cuánto Ah, ya. es el cuarto de HP? 0.25. Si tengo medio HP, es 0.5 HP. Ah, ya. Antes que me olvide, el día jueves, que es la última hora, que esa hora es compleja para nosotros ver, no hay videoconferencia, pero hay un cuestionario en base a los contactores, lo que estamos viendo, ¿no? Ese cuestionario son 10 preguntas. El tiempo estimado para llevarla a cabo el cuestionario son 15 minutos, aunque creo que se va a demorar menos. Va a estar habilitado de 9:20 a 10 de la noche el día jueves. Solamente ese tiempo, usted verá si lo abre a las 9:30, si lo abre a las 9:40. Pero el tiempo máximo para hacerlo es 15 minutos. Tiene una validez de 2 puntos para que no se olviden. No tenemos clase, pero tienen que hacer ese cuestionario que va a estar habilitado ese día. Pero, profe, es netamente de contactores. Sí, contactores, sí. Netamente contactores. Lo que estamos hablando ahorita es lo que hablamos en la clase pasada. Nada más. A ver, ya entonces vamos a hacer más ejercicios. Déjenme sacar esto de aquí. Profe, mientras saca eso, le hago una pregunta. Digamos en este caso que nosotros buscamos la potencia, la eficiencia, sacamos los requisitos, pero la categoría la cambiamos. Y la categoría, yo estoy utilizando un motor jaula de ardilla, pero sin embargo, realmente voy a alimentar una luminaria, por ejemplo. Pero, o sea, cambio la categoría. Si cumple los demás requisitos, ¿igual me va a funcionar o va a tener algún problema? Sí va a funcionar, pero a la larga se va a dañar. Va a ser más selección del elemento, por eso están diferenciados. Usted puede hacerlo funcionar. Tiene las mismas características, sirve para la potencia, pero al ocupar una categoría que no es, a la larga se va a dañar. Va a ser un costo innecesario. Por eso están distribuidos en categorías. Así como, por ejemplo, en el caso de que usted haga la selección del conductor para el cableado de un motor, supongamos. Usted hace la selección, pero hace un mal dimensionamiento. Un dimensionamiento menor al que es necesario. Puede ser que funcione, pero a la larga, ¿qué sucede con ese conductor? Si es menor al necesario. Va a calentar, va a terminar en deteriorarse más rápido por el consumo. Llegará un momento que se va a sobrecalentar y se va a dañar. No solamente el conductor, también daña la máquina. Entonces, esto es importante en las categorías. Si ustedes se van a la parte, si ve un contactor en la parte lateral, están las especificaciones técnicas que hay que tomar en cuenta. En toda máquina, en todo elemento eléctrico hay que tomar en cuenta las especificaciones técnicas. Aquí yo he subido, déjame ver si puedo proyectar. Creo que sí se ve. Bueno, hay una tarea que todavía no está habilitada. Esta aquí no es.
Voy a subir una placa para basar en una placa. Tomar en cuenta que hay ciertos motores, bueno, la mayoría de motores industriales trabajan con más de una alimentación. Trabajan con mínimo 2 alimentaciones, una en baja y una en alta. Puede trabajar con 2, con 4, con 6 alimentaciones. Y también así varían las potencias. Entonces hay que tomar en cuenta en qué tipo de conexión está el motor. Y ahorita vamos a ver eso de ahí. A ver si se puede. Ya se me salí. Me voy a la parte de aquí. El día viernes sí hay clase, por si acaso, ¿no? El día jueves no, pero el día viernes sí. Y hay una tarea que le indicaré ese día. No sé si se ve ya, que no se ve. Solo se ve que está cargando, nada. Esperemos un minuto que cargue la imagen. De ahí. ¿Qué tengo ahí? ¿Qué es eso? Esa es la placa de un motor. Ya. Sí, placa. Tengo una placa. Usted para hacer cualquier tipo de trabajo, por ejemplo, para hacer el cableado de este motor, yo necesito los datos de placa de este motor. Para seleccionar los elementos de protección, tengo que tomar en cuenta los datos del motor. Para hacer la selección con tractor, los datos del motor. Todo está indicado aquí. Hay muchas veces que estos datos con el tiempo se desvanecen, se pierden y no están visibles. Entonces toca hacer el cálculo primero de estos datos para luego hallar los datos de los demás elementos. Por ejemplo, aquí tengo la frecuencia, el número de vueltas, los voltajes. Aquí tengo, se dan cuenta que tengo diferentes voltajes, diferentes potencias. ¿Por qué será esto? O sea, eso es en caso de que trabaje con ese voltaje, ese va a ser su rendimiento, su consumo y todo. Debido a la frecuencia, Ya. el Se dan cuenta que voltaje. tengo dos frecuencias aquí, 50 y 60 Hz. Este es un motor Sí. especial. Yo puedo trabajar este motor tanto en Europa. En Europa se trabaja con 50 Hz. En algunos países de América también, pero la mayoría son 60. Entonces puedo trabajar con 50 y con 60 Hz. Y tengo dos tipos conexionados que están aquí. Sí, en la parte de aquí que dice delta estrella. Tengo para un voltaje alto y un voltaje bajo. Entonces yo tengo que tomar en cuenta para la selección de mi contactor en qué tipo de conexionado o qué tipo de potencia yo voy a trabajar. Por ejemplo, en primer caso, si yo alimento con 50 Hz mi motor a 230 voltios, la potencia va a ser de 2.2 kilovatios. Si yo alimento con 50 Hz y 220 voltios, la potencia va a ser 2.2 kilovatios. Si yo alimento con 50 Hz y 240 voltios, también va a ser 2.2 kilovatios, aunque el amperaje va a ser menor, el amperaje de consumo. Y así mismo con los demás datos, ¿no? Depende la Pero frecuencia. tiene un ideal, Dígame. pero tiene un rango ideal, o sea, el neto con el que debe trabajar básicamente. Exacto, yo tengo que ver mi alimentación, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso de Ecuador, yo sé que voy a trabajar con 60 Hz. No trabajaré ni con 50, porque no existe en Ecuador 50, solamente 60. Ahora, tengo que tomar en cuenta el segundo punto. ¿Con qué voltaje voy a trabajar? ¿Con 480, con 460 o 440 voltios? Yo, por ejemplo, he visto máquinas que trabajan aquí con 480 voltios. Yo utilizaré este de aquí.
Entonces, si yo me baso a este dato, yo sé que mi voltaje va a ser, la alimentación va a ser este de aquí. Y la potencia para ese voltaje va a ser ¿cuánto? 2.64 2.6. ¿Esta potencia qué es? ¿Mecánica o eléctrica? mecánica. Usted dice que solo viene Mecánica, la mecánica. exacto. Ya tengo estos datos. Ahora, ¿cuál es la eficiencia del motor? ¿Cuánto es la eficiencia del motor? Ahí está la placa, ahí está escrito. Eh, 81%. Aquí está, ¿no? EFF. Yo sé que mi motor máximo trabajará con 81% de la potencia indicada, bueno, la potencia eléctrica. Esos datos yo me tomo en cuenta para hacer el cálculo, pero aquí lo que indicaba la otra vez del IP, ¿no? Este dato también es importante. Esta es la protección para que tiene el motor para elementos externos, lo que es la humedad, lo que es lluvia, lo que son sustancias, lo que es el polvo. Pues esto lo veremos después. Entonces, con estos datos, y este motor es jaula de ardilla, yo quiero saber qué categoría trabajaré para este motor jaula de ardilla, qué potencia es la adecuada, qué potencia eléctrica. Y yo sé que el voltaje de alimentación de mi bobina es 120 voltios. Quiero que haya la potencia eléctrica de este motor, ¿no? Con estos datos hay la potencia eléctrica del motor. ¿Entendieron? Sí, profe, lo desarrollamos ahorita. Sí, sí. Y me dicen cuánto es la potencia eléctrica. Profe, pero no sacamos de cuántos HP es el motor. Ah, ya, en la eficiencia, ya la tenemos, serio. No, porque estos kilovatios pueden pasarlo a HP. A ver, este dato que está aquí también depende de el catálogo. Puede ser que le indiquen kilovatios, puede ser que le indiquen vatios, puede ser que le indiquen HP. Yo lo hallé en kilovatios en antes. Pues ustedes que pueden hallarlo solamente kilovatios, pero igual a lo último lo pueden pasar en HP. Ya sé que un HP tiene 746 vatios. Me sale, profe, 3.25. 3.25. Sí, profe. ¿Y Alex cuánto le sale a Alex? ¿Cuántos kilovatios?
¿De qué potencia tiene que ser? Todavía no he dividido. Si se dan cuenta, miren, la parte de abajo, que no me voy a fijar en esta placa, están los conexionados y para qué voltaje trabaja. Por ejemplo, aquí en Delta, para 50 Hz en Delta, yo puedo conectarlo a 220, 230 y 240 voltios. Y en estrella puedo conectarlo entre 380, 400 y 420 voltios, ¿no? Y así mismo acá tengo, para 60 Hz tengo Delta 255, 260, 275 y 290 voltios. Y para estrella tengo 440, 460, 480 y 500 voltios. Profe, pasa que nosotros casi con los conexionados estrellas y deltas casi no los conocemos porque no lo hemos trabajado mucho. O sea, lo hemos escuchado superficialmente, pero no hemos trabajado un conexionado todavía de ese tipo. Ya. Bueno, entonces Ninguno de los yo dos. voy a darle una clase de eso de motores para que se entienda mejor. ¿Cuánto le dio Barco? El mío me dio 3.25. También me da lo mismo. Ya, miren, entonces se va a acabar el tiempo. La siguiente clase, el día viernes, seguimos practicando. No se olviden el día, pueden hacer el cuestionario, ¿no? Y el día viernes seguimos practicando con el caso de estos de aquí y hacemos la simulación con el KD5, ¿no? Entonces Okay. nos vemos el día viernes, no se olviden el cuestionario, díganle a sus compañeros que no se conectaron hoy, que hay cuestionario el día jueves y nos veríamos hasta el día viernes con todos.